Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su programa Hablando la Verdad. Este es su servidor Ferdinand Almeida. Que por la gracia del Señor, pues, siendo un muchacho demandado, pues vengo a compartir con ustedes de esta palabra. Digo muchacho demandado porque lo que hago es repetir lo que mi papá ha plasmado en estas palabras. Y no es de, como dice la palabra, esto no es traída en privado. Esta palabra ha sido expuesta para todos nosotros en público. Y he compartido hace 2 semanas de hablando de la mujer esclava y de su hijo, y de la mujer libre y de su hijo, las características que componen cada uno de ellas. Y toqué la semana pasada respecto a la segunda venida del Señor. Hoy vuelvo y le doy un toque a la mujer esclava y a la libre, porque es de vital importancia, amados, que podamos entender las dos naturalezas del ser humano. Y teniendo conciencia de lo que es la naturaleza carnal y diabólica y de la que es espiritual, la cual es del Padre, del Dios eterno. Entonces usted y yo, conociendo la verdad, pues vamos a acercarnos más libremente al Señor. Vamos a disfrutar, como dice la palabra, somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Pues dice que el Señor le dice a Abraham, en tu simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, pueblo, lengua. No importa de dónde vengan, el Señor bendice a cada uno. Y por esta oportunidad, pues vamos a hablar de la esclava y de su hijo, de la libre y de su hijo, y de lo que es parte, cuando es que esa mujer libre parte de este planeta a estar presente ante el Dios eterno. Yo en este día pues voy a darle un toque de nuevo, capítulo 4 de Gálatas, del verso 22 en adelante, porque esto es una alegoría que el apóstol habla, y habla a la iglesia, le habla al pueblo escogido por Dios, a los redimidos, a los santificados. Entonces, yo he escuchado muchos mensajes, mucha gente que tratan de exponer, de acuerdo a su criterio, ciertos puntos que se salen fuera de lo que está establecido por el Dios del cielo. Entonces, yo quiero dar lectura en este día a este capítulo 4 de Gálatas, de nuevo, y dice así en el nombre de Jesús. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, por lo cual es una alegoría. Pues estas 2 mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijo para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta junto con sus hijos están en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada de la que tiene marido. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Más que dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amado, esta es una alegoría. Pablo está hablando muy claramente de la Jerusalén actual, la cual da hijos de esclavitud. Pertenece a la tierra, pertenece a lo carnal.
La segunda, escuche bien claro, la Jerusalén de arriba es madre de todos nosotros. Y esta es la que ha de heredar. Porque la promesa fue hecha al hijo de la libre, no al hijo de la esclava. Pero el hijo de la esclava nació según la carne, pero el hijo de la libre nació por la promesa, con el carácter espiritual. Ahí tenemos en la historia que cuando Jesús tenía 12 años, estaba en el templo. Aparentemente se le había perdido a sus padres. Y cuando lo consigue le dice, mira, ven acá, ¿qué pasó? ¿Por qué te has perdido? Le dice, en los negocios de mi padre me conviene a mí estar. Ya conocía que él no estaba sujeto a este planeta Tierra, aunque nació en la carne, porque él tomó su lugar y mi lugar. Por eso que dice claro el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, que primero tiene que ser lo terrenal, lo carnal, y luego lo espiritual. Jesús vino en carne, se hizo hombre, tomó su lugar y mi lugar, para él destruir la naturaleza del esclavo y de su hijo, para entonces que naciera lo que dijo él claramente, el hombre espiritual. Jesús dice claro, si el grano no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Entonces él tenía que acabar con la naturaleza terrenal diabólica, la del esclavo y de su hijo. Entonces le di lectura primero, en el primer capítulo que dimos, hablando de la esclava y su característica, la cual es terrenal. Tal es terrenal, tal es los terrenales, dice el apóstol en el capítulo 15 de Corintios, de Primera de Corintios. Entonces nosotros tenemos que entender claramente que hay dos naturalezas, una carnal y otra diabólica. ¿Pues? Carnal y diabólica. Esa pertenece a Agar y a su hijo. La Jerusalén celestial tiene la imagen del que lo creó. Me doy a entender. Adán dice que el primer Adán fue carnal, terrenal. El segundo Adán, que es Cristo, es del cielo. Entonces dice claro que primero es lo terrenal, luego lo espiritual en ese capítulo 15 de Primera de Corintios. Entonces yo tengo que entender que hay una naturaleza que es del esclavo y de su hijo, como ya lo había leído anteriormente en el capítulo 5 de Gálatas, que manifiesta son las obras de la carne, esas son las características de la esclava y de su hijo. Enumera uno por uno todas las cosas que son de la esclava y dice que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. En cambio, el fruto de la celestial, ¿lo ve? Es diferente total al de la carnal. Por lo tanto, este es carnal y diabólico. La esclava y su hijo pertenecen a este mundo. La Jerusalén celestial pertenece al reino de los cielos. Por eso que Jesús dice claramente que estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Somos extranjeros y peregrinos sobre este planeta Tierra, porque nuestra ciudadanía pertenece al reino de los cielos. Esa es la Jerusalén celestial. En cambio, la terrenal, Agar y su hijo, dice, por lo cual es una alegoría. Estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijo para esclavitud. Este es Agar. Entonces, aún yo he escuchado mucho que quieren establecer que Israel y la iglesia, una promesa para Israel y otra promesa para la iglesia. Quieren separarlo, pero dice claramente que de ambos pueblos Dios se hizo uno, porque el cuerpo es uno, el cuerpo es uno, y el que lo sostiene es el espíritu. Entonces, si yo entiendo que la Jerusalén actual
está en esclavitud junto con sus hijos, me está diciendo que es la actual, es la que estamos viendo. ¿Y a dónde está el monte Sinaí? Tengo que entender que todos los que dependen de las obras de la ley no son hijos de la libre. Totalmente diferente. Entonces, yo tengo que entender aquí que los hijos de la libre son extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. No son nacidos por voluntad de hombre. Y doy lectura, mire bien claro, al capítulo 1 de Juan, verso 12. Mire qué claridad habla el apóstol Juan. Mire qué claridad la diferencia que hay entre la esclava y su hijo y la diferencia que hay entre la libre y su hijo. Mire que dice aquí la palabra del Señor. Capítulo 1 de Juan, verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Wow. Nos ha dado potestad, por eso dice que nos ha hecho herederos y coherederos juntamente con Jesús. Porque le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones, todos los pueblos, las lenguas, los linajes. Es en la simiente. Y dice Pablo claramente que la simiente es Cristo Jesús. Entonces, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, no por voluntad de carne. Voluntad de Dios. Por eso dice Romanos 9, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Entonces, dice en Primera de Pedro, capítulo 1, voy al capítulo 1 de Primera de Pedro, dice muy claramente aquí, lo mismo que está diciendo allá. Escuche bien claro cómo dice aquí. Capítulo 1 de Primera de Pedro. Mire cómo dice. Verso 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Usted ha sido renacido por la palabra y la palabra son espíritu y son vida. Entonces, usted y yo, si es que hemos nacido de nuevo, como Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo seguía todo lo que estaba establecido en el monte de Sinaí, al pie de la letra, era maestro de los judíos. Pero él entendía que le faltaba algo y él vino a Jesús de noche. Indaga con el Señor. ¿Qué es necesario, Señor? Y Jesús le dice, mira, ni carne ni sangre heredará el reino de los cielos. Lo que es carne, carne es. Pero los que son nacidos del agua y del espíritu, estos son los que van a entrar al reino de los cielos. Porque ni carne ni sangre puede heredar el reino de los cielos. Por eso es que Pablo le dice a los Gálatas, muy claro, y míralo, es que la palabra de Dios está muy clara, Gálatas 5, mira lo que dice. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Ahí tenemos a Pablo en el capítulo 7 de Romanos, donde él alega y dice que el mal que él detesta es lo que se manifiesta en él. El bien que él quiere hacer, no lo puede hacer. Dice, miserable de mí. Pablo entendió la naturaleza del esclavo y de su hijo. Entonces, usted y yo tenemos que entender claramente la diferencia que hay entre el esclavo y su hijo, la libre y su hijo.
Pero mire qué dice aquí. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, manifiestas son las obras de la ley de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, perdón, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quiere decir que esas características del esclavo y de su hijo, usted tiene que hacer, fijarse, mirar, estudiar, para saber cuál es su condición. Es como cuando vamos a un doctor, sentimos algo y nos mueve a ir al doctor buscando qué es lo que nos está afectando. Pablo entendió que el bien que él quería hacer no lo podía hacer, pero el mal que no quería hacer era el que se manifestaba en él. Dice, miserable de mí. Él entendía que tenía una causa. Ahora él entendió claramente que esa era la naturaleza caída, que era la naturaleza del primer Adán, de la esclava y de su hijo. Entonces usted y yo tenemos que mirar claramente, no necesitamos que vengan los llamados profetas a decirle, mira, tú no, usted tiene aquí un GPS que le dice exactamente que los que van por estas avenidas no heredarán el reino de los cielos. Es el Espíritu Santo, ¿ve? El que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces dice que la Jerusalén actual, junto con sus hijos, está en esclavitud. Entonces Pablo, reconociendo esto, dice claramente que nosotros tenemos que hacer morir lo terrenal en vosotros. Capítulo 3 de Colosenses lo dice muy claro. No hay que buscarle vuelta, amado. No importa a donde la organización religiosa que usted vaya, lo que le quieran enseñar, no. Usted tiene que dejarse dirigir por lo que está establecido bíblicamente. ¿Qué dice Pablo aquí en el capítulo 3 de Colosenses? Escuche bien claro. Pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra, porque la esclava y su hijo son terrenales. Esa es la naturaleza caída. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Mire lo que dice, una exhortación. Haced morir por lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué dice claramente Efesios 2? Que el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia es el espíritu de la esclava y de su hijo, en la cual somete a la gente al pecado, a la maldad, a toda clase de injusticia. Mire, me enseñaron un video, o me lo enviaron, donde una predicadora escucha el mensaje de Agar y de su hijo, donde ella dice en ese video, en una conferencia de mujeres, que si la mujer tiene un marido que le hace la vida imposible, que la maltrata, que no le da, que no la valora, dice esta señora que la mujer abandona al marido, que Dios le va a proveer otro marido, que la valore, que la cuide. Esa es una voz que es de Agar y de su hijo. Esa voz no viene de Dios. No importa las lenguas que ella quiera hablar, no importa los títulos que ella quiere pretender que tiene. Entonces haga juicio usted. Dice el apóstol que si una mujer está casada y su marido no es creyente y él consciente en que ella le sirve a Dios, dice no lo abandone. O viceversa, si el marido tiene una mujer que no es creyente, pero ella consciente en que él le sirva a Dios, dice no lo abandone. Dice claramente que si el marido le hace la vida imposible, que ella
se separe de su marido, pero quédese sin casar, dice el apóstol. Si quiere volverse a casarse, vuélvase a su marido. Ahí está el capítulo 7. Vaya y búscalo, 1 Corintios. Entonces dice claramente, mire lo que dice, porque de otra manera, si se une otro varón, será adúltera. Dice, si eso acontece, sus hijos vienen siendo inmundos. Vaya y busque la Biblia, apunte. Yo le he dicho muchas veces y le sugiero, apunte los textos, los capítulos, para que usted vaya y coteje. Dice que si separa de su marido y se une a otro marido, sus hijos vienen a ser inmundos. Y nada inmundo entra al reino de los cielos. Mientras dice que ahora los hijos son santos. Entonces dice Pedro que las mayores eduquen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos, a someterse a sus maridos. Como Sara, que se sometía a Abraham llamándole Señor. Le dice a los maridos, marido, ama a tu mujer, cuídala como vaso más frágil, como Cristo ama a la iglesia. Miren la comparación que hace. Entonces, ¿cómo esta señora va a decirle? Y mire, muchas hermanas, las que estaban ahí en la conferencia, se pararon que adorar al Señor. Pero ¿qué voz es esa? Jesús dice que lo que unió Dios no lo separa el hombre. Que si se separan sea por un poco de tiempo, no sea que el diablo los tiente. Ella se separó de su marido y se casó con otro. Dígame usted, hay un antes y un después. Entonces, ¿cómo ella va a pretender hablar de parte de Dios aunque hable lengua? El mensaje que está transmitiendo no es bíblico. Es de la esclava y de su hijo. No es el mensaje de la libre. El mensaje de la esclava esclaviza. La paga del pecado es muerte. El ocuparse de la carne es muerte. Y si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, pues dice la palabra, porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es gozo, paz y libertad en el Espíritu. Perdón. Entonces, yo tengo que entender claramente aquí, dice Juan, escudriñar los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Este mensaje que esa señora dio ahí en esa conferencia de mujeres, eso no es de Dios. No es de Dios, porque dice la Biblia claramente en el capítulo 7 de los Romanos, que lo único que rompe la ley del matrimonio, dice, hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre mientras tanto éste vive. Dice, si en vida del marido la mujer se uniere a otro varón, será llamada adúltera, y el que se casa con ella es un adúltero también. Y viceversa, es lo mismo, si el hombre se divorcia de la mujer y se casa con otra, dice que es adúltero. Entonces yo tengo que entender claramente ahí, amado, que lo único que hace un rompimiento, que hace libre al hombre o a la mujer es la muerte. Entonces, ¿cómo va a decirle esa señora? Y Pablo está hablando ahí en Romanos y está hablando con los que conocen la palabra. ¿Cómo es que esa señora le va a decir en una conferencia de mujeres que la mujer, mire, si su marido la maltrata, déjala? Cuando dice el apóstol muy claro que no se separe de su marido y si se separa, quédese sin casar. Pedro le dice que la más adulta aconsejan a las más jóvenes a que amen a sus maridos, que no abandonen a sus maridos, que se sometan a sus maridos. Entonces tenemos que entender, por eso Juan dice, escudriñar los espíritus si son de Dios o no son de Dios. No se deje sugestionar por las apariencias, por la mucha palabrería. Mire, sigo leyendo aquí, en el capítulo 3 donde estaba. Pero mire lo que dice aquí en el capítulo 2 de esta misma carta. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. ¿Qué dice aquí? Mirad que nadie nos engañe ¿por qué? Por medio de filosofía y huecas sutilezas según la tradición de los hombres. Entonces, esta señora lo que está hablando,
filosofías vanas y huecas de los hombres. No está hablando conforme al Espíritu de Dios. Esa hija de la esclava y del hijo de la esclava, esa voz no viene de la libre, de la Jerusalén celestial. A mí no me interesa los títulos académicos que ella pueda tener. Eso a mí no me lleva a ningún sitio. Pablo, cuando fue a los Corintios, capítulo 2, y yo le doy de lectura mucho a esto, dice claramente aquí, y lo leo y vuelvo otra vez a Colosenses. Dice muy claro aquí, Pablo hablando, ¿verdad? Le dice claro a la iglesia. Y mire, para que no nos dejemos engañar, amado. Dice que se levantarán falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos. Jesús dice, cuídense que no sean engañados. Nosotros tenemos que cuidarnos, pero mire, tenemos que meternos a la palabra. Escuche lo que dice Pablo aquí. Así que, hermano, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, escuche, el testimonio de Dios, cuando esta gente habla en contra de esto, están hablando en contra del testimonio de Dios que Dios ha establecido. No fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con mucha debilidad, mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, escuche, de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo fue separado a Arabia, 14 años. Fue instruido por el Espíritu de Dios. Si alguien habla bien profundo de la vida espiritual, del hombre espiritual, es Pablo. Entonces, Pablo dice aquí, mirad que nadie os engañe con palabras persuasivas, por medio de filosofía y huecas sutilezas según los hombres, y conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Wow. Dice aquí en el capítulo 3 que me detuve para ir a leerle ahí lo que es la sabiduría humana, lo que es la sabiduría de Agar y de su hijo. Por eso dice, coge a la esclava y a su hijo, échalos afuera porque no van a heredar. Entonces, ¿cómo si esta mujer dice que habla de parte de Dios, quiere esclavizar a tantas hermanas que están tratando de conseguir la verdad para vivir en espíritu y en verdad? Esa voz no viene de la Jerusalén de arriba, del Espíritu de Dios, esa viene de Agar y de su hijo. Del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, haced pues morir, escuche, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque el espíritu que está operando en ellos es el espíritu de desobediencia, en los cuales dice Pablo hablándolo a los Efesios, que estábamos muertos en delitos y pecados, muertos, pero Él nos dio vida. Pero no va a darnos vida viviendo en esta condición. Mira lo que dice, hacer morir. ¿Qué es lo que va a hacer morir? Las obras de Agar y de su hijo. Para entonces que la nueva Jerusalén, la que es madre de nosotros, emane los frutos del Espíritu. No las obras de la esclava y de su hijo. El fruto del Espíritu. Entonces dice claramente aquí el apóstol, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivíais en ella, pero ahora también dejad vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mentáis los unos a los otros. Escuchen, no mentáis, esa señora está mintiendo, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, de la esclava y de su hijo.
Ese es el viejo hombre que habla Pablo en el capítulo 6, verso 6 de los Romanos. Revestido, escuche ahora, revestido del nuevo, del Hijo de la libre, el Hijo de la promesa. Revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Escucha, hasta el conocimiento pleno. Por eso Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque en ellos os parece que emana la vida eterna. ¿Ve? Donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni cita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Perdón. Vestido pues, escuche ahora, vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos, amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja con otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas vestido en amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios que gobierne vuestros corazones, a las que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecido. La palabra, escuche ahora, la palabra de Cristo mora en vosotros en abundancia, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, escuchen, toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos y himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mira lo que dice aquí, para que usted vea lo que está diciendo esa predicadora. Casadas están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Esa dice que usted no obedezca a su marido. Si el marido no le conviene, empáquele todo y suéltelo. Échalo por la puerta para afuera. Mira lo que dice. Casadas están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Marido, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, según el Señor le agrada al Señor. Amado, esa voz que está diciendo esa señora no es de Dios. Puede hablar toda la lengua que ella quiera, ni las interpreta mucho menos. Es para impresionar, eso es lo que se llama un autosugestión. Pero el apóstol está diciendo aquí que haced morir en vosotros todo lo terrenal que pertenece a la esclava y a su hijo, a Jerusalén actual. ¿Ve? Entonces yo tengo que entender claramente que todo esto pertenece a la carnal, a la esclava y a su hijo. Pero dice aquí, vestidos como escogidos de Dios. Entonces vamos a entender cuáles son las características de la libre. Pues mire, usted y yo le dimos lectura. Yo le dije, ya llevo dos capítulos hablando del esclavo y de la libre. Y hablé de la segunda venida del Señor. Y dice aquí, en Gálatas, escuche bien claro, las características de la celestial. Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, escuche, han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amado, dice Filipenses, este es el fruto del Espíritu. Y dice que los que son guiados por el Espíritu, capítulo 8 de los Romanos, verso 1, lo dice bien claro, que los que son guiados por el Espíritu de Dios
los que no andan conforme a la carne. Esto, lo voy a leer. Mire, lo voy a leer porque es fácil de coger un texto y hacer una doctrina. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas que son del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Aleluya. Si tiene el espíritu de desobediencia, que es el espíritu del esclavo y de su hijo, usted no puede heredar el reino de Dios y tampoco puede someterse al espíritu. Ahí está claro. ¿Cómo es que esta señora quiere dejar saber que lo que Dios unió, usted lo puede desbaratar porque usted le da la gana? Esa voz no es de Dios. Eso es ocuparse de la carne, del esclavo y de su hijo. Escape. Dije que hablé también de la segunda venida del Señor. Dice que la Jerusalén actual está en Arabia y pertenece a Jerusalén terrenal. Aquí, en Arabia dice que está. Esa da hijos de esclavitud. Pero la Jerusalén de arriba, que es madre de todos nosotros, es del cielo, no es de la tierra. Por eso es que Pablo le dice en capítulo 15 de los Corintios, que el primer Adán era terrenal, carnal, el segundo es celestial. Dice que primero tiene que ser lo terrenal para que luego sea lo espiritual. Por eso es que Nicodemo le dice, mira, y Nicodemo conocía la ley, era maestro, era un erudito. ¿Qué tengo que hacer? Él entendía que le faltaba algo. Jesús le dice, tiene que nacer de nuevo, tiene que morir a la naturaleza carnal, que es de Agar y de su hijo, para que entonces pertenezca a la Jerusalén nueva, la celestial. Entonces, cuando usted y yo venimos aquí a la palabra de Dios, podemos conseguir las características de la Jerusalén celestial. Dice aquí claramente el fruto de ella. Dice ahí Pablo, claro, que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es gozo y paz y vida eterna. Entonces, ¿qué voz usted va a escuchar? Mire, hay dos individuos llamados predicadores. El que habla por el Espíritu de Dios no malinterpreta las Escrituras, porque Dios no es un Dios de confusión. En Él no hay mentira, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dice, cuando hable, a alguien diga algo que Dios dijo y no se cumple, habló de su propia cuenta. Entonces, por ahí están diciendo que la iglesia se va 7 años antes de la gran tribulación. Aquí me dice que la Jerusalén celestial, que es madre de todos nosotros, en el capítulo 12 de Apocalipsis, vaya conmigo, mire, apunte, porque estamos haciendo las características de una y de otra. Dice aquí claramente el tiempo exacto que la mujer con su hijo es llevada al desierto, no al cielo, aguántese, en un periodo de tiempo que dice Jesús en el capítulo 4 de Mateo, versos 21 y 22, cual nunca hubo desde que hubo gente, ni la habrá después tampoco.
la gran tribulación. Se compone de 3 años y medio, no de 7 años, de 3 años y medio. Cuando escucha otra voz, es de la esclava y de su hijo. Le ponen espíritus de temor y de esclavitud. Que si usted no está, mire que lo viven en un estado de nervio terrible. No viven en la paz del Señor. Se pasan dos, uno en Puerto Rico de Isabela, de pueblo de Isabela en Puerto Rico, y el otro está en Texas. Comparta, última noticia. Le están cogiéndole hechos que están sucediendo por separado. No, que el Señor puede venir hoy. El Señor no puede venir hoy. No. Jesús dice, cuando ustedes vean estas cosas, el guío, porque vuestra redención está cerca, pero tiene que cumplirse todo lo que Él dijo. Y Él viene en el día postrero. La esclava dice que se puede ir hoy. Esa es la voz de la esclava y de su hijo. Aquí dice claramente que la mujer, está hablando Pablo aquí en el capítulo 12 de Apocalipsis, escuche bien claro. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí sea sustentada 1260 días. Está diciendo claramente, usted va y busque en días literales, 1260 días se componen de 3 años y medio. Daniel 7:25 dice un tiempo sin mitad de un tiempo, son 3 años y medio. Escuche bien claro. Entonces, esta voz que usted escucha, que lo tienen en esclavitud, lleno de temor, y Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de victoria. Jesús dice, si esto hicieron conmigo, que no harán con vosotros. Ahora, si el Señor nos ha sellado con su Santo Espíritu, capítulo 1 de Efesios, verso 13, búsquelo. Capítulo 4 y verso 30 de Efesios dice que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. El día, no los días, el día. Entonces dice aquí que la mujer ha sido sustentada, escuche, por 1260 días. Entonces, ¿por qué esa mujer tuvo que irse al desierto? Escuche bien claro. Estando encinta, clamaba con dolores de parto. Estoy en el verso 2 del capítulo 12 de Apocalipsis. En la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en su cabeza 7 diamantes. En su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer, escuche, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo, varón, que regirá con barra de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado para que allí sea sustentada por 1260 días. Entonces, si la mujer va a hacerle la guerra a ella y a su hijo, esa es la Jerusalén celestial. Aquí está hablando en un lenguaje también figurado y espiritual. Entonces, allá dice que la Jerusalén celestial es madre de todos nosotros. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Mire, dice claro en Efesios 1:22 que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el diablo viene a hacer guerra a la simiente. Escuche bien claro, hacer guerra hasta vencerlo. Capítulo 13 de aquí de Apocalipsis. Mire bien claro, esto no es al pueblo de Israel, está hablándole a la iglesia. Dice aquí, y adoraron, el verso 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio
boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. La gran tribulación se compone de 3 años y medio, 42 meses, 1260 días. Un tiempo, sin mitad de un tiempo se refiere, escuche, a la gran tribulación. Ahí no menciona 7 años, ahí no dice que antes de la venida del Señor, escuche, la iglesia será levantada en el día postrero. Pero los hijos de la esclava, Pedro dice, los indoctos que tuercen las escrituras para su propia perdición, en Efesios vuelve y lo recalca. Capítulo 2 de 2 Tesalonicenses vuelve y dice lo mismo, que no, por no haber recibido la verdad, ¿ve? Dios los entrega a un espíritu de mentira para que sean condenados, dice la Biblia. Porque la esclava y su hijo escucha bien, se han determinado a hacerle la guerra a los hijos de la libre. ¿Y cómo lo hacen? No vienen con un revólver literal, con palabra torcida, palabra adulterada. Usted tiene que tener cuidado de la fuente que usted come. A mí me regalaron los otros días una versión del Nuevo Mundo. Es la peor versión que yo he podido leer. No respetan ni la gramática ni la ortografía. Entonces, esos son hijos de la esclava. Tienen el espíritu de desobediencia. Pero la Jerusalén celestial, que es madre de todos nosotros, tenemos el espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad, toda justicia. El que nos motiva a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Estos son los adoradores que Dios viene a buscar, los que le adoran en espíritu y en verdad. No importa los medios que usted quiera utilizar para adorar a Dios con música mundana. Eso, a Dios no le gustan esos productos del esclavo y de su hijo para mantenerlos a ustedes esclavos. Y mire que le voy a demostrar algo. En un concierto del artista que usted quiera, regular, la gente alza las manos hasta lloran. Eso se llama autosugestión. Y usted va a muchas iglesias, usan el mismo método. Autosugestión. Válgame, el servicio estuvo tremendo. Pero después salen por la puerta para afuera, peor que lo que entraron. Escucharon la voz y la música del esclavo y de su hijo. Alabado sea el Señor. Escuche bien claro. Dice aquí, y continúo leyendo en el capítulo 13, también se le dio bocas que hablaban grandes cosas y blasfemias. Se le dio autoridad para actuar 42 meses. Perdón. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Escuche ahora. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación. Escuche ahora quiénes son los que se van a dejar sellar. Y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Amado, ¿quién se inventó que la iglesia se iba 7 años antes de la gran tribulación? La esclava y su hijo. Nació en el 1820 por una muchacha de 16 años. Se llamó Margaret MacDonald. Ella escuchó el espíritu de desobediencia para desobedecer lo que Dios ha establecido. Entonces le llamaron la nueva religión. Se le llamó las dos facetas. En el 1800 sucedió algo también. Dijo un varón, este hombre, que Dios le había revelado que su segunda venida era en el 1844. Pues hubo un fiasco donde el Señor no apareció. Entonces, escuche, se levantó esta señora diciendo que él se había equivocado nada más. Que lo que pasó fue que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo
Y eso es antibíblico. Porque dice claramente en Hebreo que Jesús entró de una vez y para siempre en el lugar santísimo. Esteban, cuando lo están apedreando, alzó los ojos al cielo. ¿A dónde vio a Cristo? ¿En el lugar santo o en el lugar santísimo? Lo vio a la diestra de Dios Padre, que está en el lugar santísimo. Entonces, ¿a quién usted le va a creerle? ¿Al espíritu de la esclava? ¿Al espíritu de desobediencia? ¿Usted le va a creer a la palabra que está inspirada divinamente por el Espíritu Santo del Dios viviente? Le ha dado dos ejemplos. Una que manda a las mujeres a que se divorcien de sus maridos. Y los otros dos que están diciendo y comparte, última noticia, usando, escuche, acontecimientos aislados que tienen que suceder, porque dijo Jesús, claro, habrá terremotos, peste, hambre, persecución, falsos maestros, nación contra nación, falsos cristos. Busquen capítulo 24 de Mateo. Y dice, inmediatamente luego de la tribulación de aquellos días se oscurecerá el sol. Las estrellas caerán. El Señor enviará a sus ángeles a coger sus escogidos de los cuatro ángulos de la tierra, de los cuatro vientos. Entonces, ¿qué voz se está escuchando? ¿Cuál es la voz que se está escuchando? ¿La voz del Espíritu Santo o del espíritu de desobediencia que es de la esclava y de su hijo? Amados, no podemos ser engañados. Aquí dice que el que tiene oído, oiga. Entonces yo tengo que ser lo más claro posible en la palabra. Yo no le he leído a usted un texto para hacer una doctrina. Yo le estoy leyendo ahí texto completo. Le estoy sugiriendo que tome lápiz y papel, apunte, para que entonces usted pueda, a través del lente del Espíritu, porque esto no es de interpretación privada. Esto es revelación del Espíritu Santo. Pablo lo dice claro en ese capítulo 2 de 1 Corintios, que el hombre carnal no percibe las cosas de Dios porque le son locura. Porque se han de discernir por el lente del Espíritu Santo. Léase ese capítulo 2 de 1 Corintios. Entonces usted y yo alimentamos este cuerpo todos los días. Tenemos que comer la arroz y habichuela, carne, el producto de la tierra para alimentar este. Jesús le dijo al diablo claramente, de pan no vivirá tan solo el hombre, sino de toda palabra salida de la boca de Dios. Aquí es esta palabra. Yo no puedo, hermano, ser como el papagayo, repetir lo que me dicen. O como hacen muchas instituciones, si usted es llamado de Dios, ven acá y nosotros los preparamos. No, el único que prepara, el único que revela es el Espíritu de Dios. Entonces, tenemos una responsabilidad. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. Yo tengo, amado, que meterme en esta palabra bendita para no ser engañado y no engañar a nadie. Bendito sea el Señor. Entonces, yo tengo que entender las características de la esclava y de su hijo, el mensaje de la esclava y de su hijo, y entender claro el mensaje de la Jerusalén celestial, la cual es madre de nosotros. Dice que los que tenemos el Espíritu de Cristo, los tales somos de Él. Los que no tienen el Espíritu de Cristo, los tales no son de Él. Se levantarán, dice, mire cómo dice Pedro, se levantarán falsos maestros. Se amontonarán muchos a escuchar doctrinas de demonios. Se lo dice aquí, está claro. Entonces usted tiene que entender claramente. El mensaje que dice esa señora no es de Dios. Manda a la mujer a divorciarse. Eso es diabólico. Esto dice que la iglesia se va antes. ¿De quién es esa voz? Si dice aquí, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Muy claro habla el Señor. Entonces, ¿qué voz la que usted está escuchando? Si es la voz
del espíritu que esclaviza, de desobediencia, escape, amado. Mire a ver qué fruto. Si usted va a la organización que sea religiosa, mire, en Perú y en Puerto Rico se levantaron dos diciendo que Jesucristo no es Dios. ¿Qué quiere decirle Emmanuel? Dios con nosotros, la palabra de Dios está en singular. ¿Qué voz es esa que está diciendo que Jesucristo no es Dios? De la esclava y de su hijo. ¿Ve? Esos son espíritus de error. Esas doctrinas de demonios. Entonces, conocí un pastor aquí que le agradece mucho al de Perú. Le llama como si fuera su padre. Y puede, porque, ¿ve? La generación que hay entre los dos, él no le da importancia a lo que dijo ese, que el de Perú dice que Jesucristo nos dio. Le da un aplauso. Eso es espíritu de error, hermano. Yo no puedo permitir eso. La Biblia me dice a mí que Jesucristo es el Señor de señores, el Rey de reyes. No hay otro nombre debajo del cielo en el cual haya salvación. Se llama Jesucristo. Cualquiera otra voz que diga lo contrario viene del esclavo y de su hijo. Entonces usted y yo tenemos una responsabilidad absoluta, creerle a la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. ¿Quiénes son los que se dejan sellar? Dice aquí, los que no están inscritos en el libro del Cordero, que fue inmolado. Solamente hay un camino. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Él es el Señor de señores, Rey de reyes, Alfa y Omega. El Emmanuel, Dios con nosotros. Dice Pablo claramente en Primera de Timoteo 3:16, indiscutible. Mire que dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Wow. Colosenses, capítulo 2, versos 9 y 10. En él nosotros estamos completos, dice. Porque dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones, linajes, pueblos, lenguas. No dice la simiente, en tu simiente, hablando de Jesucristo. Es la promesa que Dios le hizo a Abraham, a los hijos de la libre, no de la esclava, de la libre. Entonces usted y yo debemos examinar nuestra conducta, el por qué. Segunda de Pedro, mire aquí, y ya mismo termino. Y le invito para la otra edición del programa Hablando la Verdad. Si usted tiene dudas, yo le estoy sugiriendo, coja lápiz y papel, apunte todos los textos, vaya y cotéjelo, examínelo, pídele la unción al Espíritu Santo, porque Él es la unción que nosotros hemos recibido, ¿verdad? Antes de ir ahí, voy a leer aquí en Segunda de Pedro y mire lo que dice. Segunda de Pedro, capítulo 3, dice el apóstol muy claro. Dice, pero el día del Señor, escuche, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos siendo ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Escuche ahora, verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperándonos y apresurándonos para la venida, no la venida. No es que el Señor viene en oculto, sea un pedazo de su cuerpo a celebrar unas bodas y deja la otra mitad acá abajo. Eso es antibíblico, esa es la voz de la esclava y de su hijo. Escúchelo. Esperándonos y apresurándonos para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Puesto que todas estas cosas, dice, pero nosotros, según su promesa,
cielos nuevos y tierra nueva. Pero nosotros esperamos, dice, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin manchas e irreprensibles en paz, teniendo entendido que la paciencia de nuestro Dios es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas de sus epístolas, hablando de ellas con estas cosas, entre las cuales, escuche ahora, perdón, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pablo, el más claro que habló de la segunda venida de Cristo, Pablo. De la resurrección, Pablo. Amado, y como estos indoctos, usted ve con esa libertad que tuercen las escrituras. Pero cuando usted los trae aquí a la palabra, se vuelven buchi, mire, sal y agua. Buchipluma le llaman. Entonces, usted y yo tenemos que venir a la palabra de Dios. ¿Estamos escuchando a la esclava y a su hijo o estamos escuchando la Jerusalén celestial que es madre de usted y de mí? Entonces, Pablo hace una exhortación muy clara. Capítulo 12 de Hebreo. Mira lo que dice en el capítulo 12 de Hebreos. Esto yo no me lo inventé. Yo no me invento. Dice la palabra. Yo no estoy cogiendo un texto ahí para hacer una doctrina. No. Estoy leyendo lo que la Biblia establece. Lo que el Señor habla en su palabra. Mira lo que dice aquí. Hebreos capítulo 12. Escúchelo. Estamos hablando de Agar y de su hijo que son esclavos. Y dice la Biblia, échalos afuera porque no van a heredar. Y estamos hablando de la Jerusalén celestial, la cual es madre de todos nosotros. La cual en su hijo hemos sido bendecidos, que es Cristo Jesús, la simiente. Entonces dice aquí el apóstol, hablando allá dice que el monte de Sinaí pertenece a la Jerusalén actual, que está en Arabia. ¿Ve? Junto con sus hijos en esclavitud. Pero la Jerusalén celestial, la cual es madre de nosotros. Ahora escucha aquí lo que dice la Biblia. Y concluyo ya. Mire cómo dice. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, número 1. La ciudad del Dios vivo, número 2. La Jerusalén celestial. A la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. Escucha, dice capítulo 13 de Apocalipsis que adoraron a la bestia aquellos cuyos nombres no estaban inscritos en el libro del Cordero que fue inmolado. Aquí dice claramente, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, en el libro del Cordero, están inscritos. Escucha ahora cómo dice, inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Escuchen, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde el cielo. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero que ahora ha prometido, diciendo una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. ¡Wow! Mire lo que dice, y esta frase aún una vez más indica la remoción de las cosas movibles, las cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios,
agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Wow. Amado, estamos en el monte de Sión. Solamente aquellos que han aceptado al Señor son sellados por el Espíritu Santo. Aquellos que dice la palabra que nos trasladó de las tinieblas al reino de su Hijo amado para morar con los santos en luz y en amor. Dice Efesios 1:4, el cual nos escogió antes de la fundación del mundo, santos y sin manchas irreprensibles, perfectos en Cristo Jesús. Nos ha hecho herederos y coherederos. Hemos sido renacidos por la palabra, por el Espíritu Santo. La unción que vosotros recibiste, mírala aquí. Bendito sea el Señor. Primera de Juan capítulo 2, verso 27. Y yo le he dado lectura muchas veces. Dice el verso 27. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma nos ha enseñado y todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. La unción, ¿quién es la unción? El Espíritu Santo. Juan 14, 26. Mira lo que dice Juan 14, 26. Muy claro, la Biblia, mire, esto no se discute, se expone. La verdad no se discute, se expone. Mire lo que dice aquí. Verso 26 del capítulo 14 de Juan dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Quiere decir que si esta gente hablaran, como dice en 1 de Juan 2:27, hablaran conforme a la palabra, al Espíritu, sin torcerla, porque quien habla es el Espíritu de Dios. Entonces, ¿a quién usted está escuchando? ¿A la esclava y su hijo hablando tanto disparate, torciendo la palabra de Dios, que dice que es para su propia perdición? Haga conciencia. Si usted no conoce a Jesucristo y usted quiere participar del reino de los cielos, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. ¿Ve? Y nadie puede llegar a Él si no es por el Padre. Quiere decir que Él es la simiente. En Él es que hemos sido nosotros bendecidos con toda bendición espiritual, con toda sabiduría. Si usted no tiene sabiduría, Jesucristo es la sabiduría. Él es el camino. Usted está perdido, está esclavizado, como dice la Biblia, en tantas pasiones y deseos. Jesucristo es la liberación. Jesucristo es el Señor. Jesús le ama. Murió por usted y por mí para que seamos salvos. Yo le invito a que reflexione, a que usted en este día, usted haga un paso, suelte a la esclava y su hijo porque no van a heredar y acepte, escuche, la nueva Jerusalén, la cual es madre de todos nosotros. Dice la Biblia que Él nos trasladó de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Porque en Él es que nosotros somos bendecidos con toda bendición espiritual, somos herederos y coherederos con Él. Yo le invito a que usted piense, analice y déle la gloria al Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Este que le habla es su hermano Ferdinand Almeida. Este es su programa, Hablando la Verdad. Espero de que haya sido de bendición este programa. Sintonícenos de nuevo para la próxima edición. Estaré orando por todo. Ore usted por mí. Haré una oración para aquellos que quieren aceptar al Señor, para aquellos que están enfermos. Las llagas de Jesús es el que sana y la sangre de Jesús nos limpia de todo el pecado. Padre, en el nombre de Jesús, te adoro y te glorifico, te doy gracias por este momento, gracias por esta oportunidad. Dios mío, tu palabra no torna atrás vacía, sino que hace el efecto por la cual tú la has enviado, Señor. Te ruego, Padre mío, que en este momento aquellas vidas necesitadas que están esclavizadas, Dios mío, con la esclava y su hijo, el espíritu de desobediencia, todas esas cadenas sean destruidas, Dios.
Que tú, Padre mío, seas propicio a sus necesidades, Señor. Que sean libres, Señor. La verdad la que hace la libertad, Señor. En el nombre de Jesús, mira a los que están enfermos en esta hora, Dios mío. Padre, por tus llagas dice tu palabra que somos sanos de toda enfermedad. Señor, en esta hora, Dios mío, todos los cancerosos y diabéticos. Señor, todos los que padecen del COVID, Dios mío. Aquellos, Dios mío, que tienen tuberculosis. Señor, mira, sánalo por tus llagas, libértale, Dios mío. Mira a los presos, Señor, a eso tú has llegado, a deshacer las obras del diablo, a libertar los cautivos, a darle apertura a los presos en las cárceles, Señor. La peor prisión es estar esclavizado con la esclava y su hijo, Dios mío. Trae libertad, Señor, que a eso tú has llegado a dar libertad. Por tu Hijo amado, yo te lo imploro, Dios, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Amén, amén y amén, en el nombre de Jesús.